veis, bueno, la parte de Clúster 5, de clima. En Clúster 5 está clima, energía y transporte, y Clúster 6, alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Luego, al final, os contaré quiénes somos el equipo que estamos detrás de estas dos temáticas y cómo nos repartimos un poco las tareas para que nos tengáis identificados. Lo que os voy a contar es un poco la introducción y el contexto político que hay detrás porque es muy importante conocerlo. Luego me voy a detener un poquito en la parte de clima, comentando, es la parte que menos topics tiene, y bueno, os voy a comentar un poquito por encima los topics que hay. En Clúster 6, fundamentalmente las áreas que tenemos, y luego la novedad fundamental de Horizonte Europa, que son los partenariados y las misiones, que sobre todo, vamos, en Clúster 6 sobre todo, ambas, partenariados y misiones, son muy importantes, y en Clúster 5 misiones, pero no partenariados, o por lo menos en clima, porque en Clúster 5 se... Bueno, la política. ¿Por qué es importante el contexto político, tanto en Clúster 5 como en Clúster 6? Bueno, porque la I+D al final no es un fin en sí mismo, sino que la I+D es algo que utilizamos, un instrumento que utilizamos para conseguir unos objetivos. Y esos objetivos vienen dados fundamentalmente por las políticas europeas. Y al revés, luego las políticas europeas también se van a ver influenciadas por los resultados que hayamos ido perfilando, consiguiendo en los distintos proyectos de I+D, en sus distintas tipologías, CSA, RIAS e IAS. Entonces, bueno, sin ánimo de ser exhaustivos, además esto hay que contarlo en las propuestas. O sea, no solo es una cosa que está bien saber, sino que es que hay que contarlo en las propuestas. ¿Cómo contribuimos con nuestros proyectos a los objetivos concretos que nos marcan esta política? Bueno, pues políticas que nos van a determinar la acción en Clúster 5 y Clúster 6, pues tenemos la COP21, ahora ha habido la COP26, pero bueno, tenemos el compromiso vinculante de reducción de gases de efecto invernadero en un 40%. Original, aunque se ha revisado para un 55%. Tenemos ahora la ley del clima, que hace ese compromiso político, que sea una opción vinculante, o sea, algo vinculante para las entidades, y además que sirva de incentivo para la inversión, y que lo que hace también es reflejar ese incremento, esa mayor ambición y ese incremento del objetivo de reducción de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 a un 55%. Esta ley del clima se encuadra dentro de la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, que fue adoptada el 24 de febrero del pasado año, en 3 ámbitos: una adaptación inteligente, una sistémica, y acelerar la adaptación con el desarrollo de soluciones y reduciendo los riesgos relacionados con el clima. Tenemos los SDGs, el 7, 9, el 11, bueno, seguro que los conocéis, no me voy a detener a contarlos todos. Y luego, por ejemplo, dentro más del ámbito del Clúster 5 de clima, pues tenemos la estrategia de bioeconomía, el EU Green Deal, o también la mencionada estrategia de adaptación al cambio climático, que también influye en el Clúster 6. El EU Green Deal está detrás de todo Horizonte Europa, y fundamentalmente en nuestro Clúster 6, pues en el Clúster 5 son muy importantes, y tenemos varias de las áreas directamente relacionadas, como pueden ser tema de ecosistemas, contaminación cero, la estrategia de la granja a la mesa, la economía circular, etcétera. O sea, muy relacionado. ¿Dónde está clima, Clúster 5 y Clúster 6? Pues tenemos Horizonte Europa dividido en 3 pilares: pilar 1, la ciencia excelente; el pilar 3, fundamentalmente innovación Europa, con el European Innovation Council, que es el heredero del instrumento PYME, o del SME Instruments, que seguro que habéis oído hablar, que conocéis. Y luego pues tenemos el Clúster 5, clima, energía y movilidad, que es heredero de reto 5, de reto 4 y de reto 3, porque reto 4 era movilidad, reto 3 era energía, y clima estaba en reto 5. Y luego la parte de Clúster 6, que ya recoge la parte de agroalimentación y la parte más relacionada con el medio ambiente, que es el heredero de reto 2 y reto 5 también, el resto de reto 5, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha hecho así? Bueno, pues que se ha considerado que la parte de clima era un poquito más transversal y debía estar con energía y movilidad. Y lo cierto es que, bueno, al final queda un poco diluida, porque es una parte con menos presupuesto, y energía y movilidad son grandes monstruos, ¿no?, digamos, de presupuestariamente hablando, pero bueno, así es como está establecido. Tenemos unos 15.000 millones en Clúster 5 de presupuesto,
con el 9% aproximadamente dedicado a clima, unos 1.350 millones, fundamentalmente para el Destination 1, ahora os contaré cómo está la estructura, y unos 9.000 millones para Cluster 6. ¿Cómo se crean los programas de trabajo? Porque esto es importante también conocerlo. Bueno, pues tenemos los planes, el marco, digamos, 21-27, Horizonte Europa, tenemos los planes estratégicos que se hacen para este periodo de 3 años, que 21-22, o sea, el primero 4 años y el segundo 3 años. Dentro del el plan estratégico 21-24 vamos a tener 2 programas de trabajo, el 21-22, que es con el que estamos funcionando actualmente, y el 23-24, que es el que estamos empezando ahora a preparar. De hecho, esta semana hemos recibido el primer documento muy preliminar, no tiene todavía ni siquiera topics, y será un proceso que dure pues, más o menos pues, cerca de un año, ¿no?, de discusiones con la Comisión y el resto de países. Y la lógica de intervención. La base legal de Horizonte Europa luego se desarrolla un plan estratégico en el que se tienen en cuenta las políticas, las prioridades europeas. A partir de ahí se deciden unas orientaciones estratégicas con unos impactos esperados que al final, ¿no?, de todo este plan estratégico, en nuestro caso ahora el 21-24, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, porque no es para todo Horizonte Europa, sino de momento es para el 21-24. Y estos impactos esperados se trasladan y se hacen reales, digamos, tangibles, los programas de trabajo en los diferentes destinations o destinos. Esos destinations pues, son áreas temáticas, digamos, dentro de los programas de trabajo que se sustancian luego en unas convocatorias, y dentro de las convocatorias los distintos topics que nos van a producir unos resultados esperados. En los topics nos piden unos resultados esperados de los proyectos que se financien dentro de esos topics. Y bueno, pues voy a pasar ya un poquito a contaros lo que es el Cluster 5 y la parte de clima más en concreto. Bueno, en Cluster 5, ¿en qué se va? Hay varias áreas. Tenemos la parte, o las áreas de intervención. La parte más relacionada con ciencia climática, que es en la que se va a sustanciar luego la parte de clima. Luego tenemos las áreas de intervención relacionadas con energía, con transporte y con comunidades, con ciudades tenemos también un área. ¿Y en qué se va a trabajar dentro de la ciencia climática, dentro del área de clima? Pues lo que se espera, y esto es una diferencia porque si os habéis visto el programa de trabajo de Cluster 6, también hay una parte que está relacionada con clima, ¿no? Entonces son distintas aproximaciones. En Cluster 5 lo que se pretende es avanzar en ciencia climática pura y dura, sin considerar o sin que sea el foco principal los efectos sobre los ecosistemas o las sociedades. En cambio, en Cluster 6 el foco está en esos efectos sobre los ecosistemas. Esa es la diferencia fundamental. ¿Y por qué además quiero poner hincapié en esto? Porque lo que es importante también tener en cuenta en Horizonte Europa es que cuando tengáis una idea que penséis que está en un clúster, en una determinada temática, no os ciñáis exclusivamente a ese clúster, porque puede haber oportunidades en función de la orientación que le queráis dar o que le podáis dar a vuestro proyecto en uno u otro. Y a lo mejor no encontramos la oportunidad en un determinado clúster que nosotros creemos que es el adecuado, pero la oportunidad está en otro, ¿no? Entonces, eso es importante. Y aquí, en Cluster 5, pues lo que se te va a querer trabajar es en que Europa siga siendo líder en cuanto a ciencia climática, mejorar modelos, mejorar proyecciones, la predicción climática, definición de los itinerarios de adaptación y mitigación, y servir también con nuestros proyectos de alimentación para definir las políticas futuras europeas y mundiales en relación con el clima. Las áreas de intervención relacionadas con clima pues son dos, que al final se sustancian en los dos destinations, el D1, ciencia climática, y el D2, que es transsectorial. ¿Qué significa esto? Que va a haber topics relacionados con clima, va a haber topics relacionados con energía y va a haber topics relacionados con transporte. Os estoy medio engañando, en el sentido de que esto fue cierto en la convocatoria 2021, pero en la 2022, en el Destination 2, no hay ni un solo topic de clima. Pero bueno, no quiere decir que en la siguiente no vaya a haberlos. La teoría es que pueda haberlos. Pero el fundamental es el D1. Y ese es el que os voy a contar muy brevemente, porque tampoco es mi objetivo contaros los topics, porque para eso está el texto de los topics, y cuando tengáis dudas, pues nos venís, nos preguntáis. La comisión, además, también
es experta en hacer infodays y leer el programa de trabajo en sus charlas y aburrir la audiencia. Entonces, bueno, pues para eso ya, para aburriros, yo os aburro también un poquito, pero bueno, ya se aburre más la comisión. Entonces, bueno, aquí tenemos convocatorias en doble etapa y en una sola etapa. Entonces tenemos este destination, que tenemos aquí tenemos en 2 stages estos topics, y tenemos 3 topics nada más. El primero, con el objetivo de comprender más y extender sobre todo las soluciones basadas en la naturaleza como medio para secuestrar emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo pilotos. Este topic, que es una RIA con un presupuesto estimado de 21 millones de euros y 7 por cada proyecto. El segundo topic, para mejorar la comprensión de la naturaleza y el alcance de los riesgos físicos del clima y las implicaciones socioeconómicas, fundamentalmente, que es una RIA de 10 millones de euros, con 5 por proyecto. Y el tercero, pues, es un topic que está relacionado con el uso de la tierra y cómo afecta a las sociedades que están unidas a la tierra, ¿no? Y cómo afectan los usos que le vayamos dando en relación con las situaciones de adaptación y mitigación al cambio climático, porque al fin y al cabo el suelo también es un instrumento que podemos utilizar en este sentido. Como decía, todos estos topics son en doble etapa. La fecha de apertura convocatoria ha sido el 12 de octubre y tiene 2 deadlines. La primera etapa cierra el 10 de febrero y los que pasen a segunda etapa, si alguno no conoce cómo es el mecanismo de primera a segunda etapa, porque es el Dynamic Threshold, que se llama, luego al final pues me lo pregunta y se lo explico sin ningún problema. En esta ocasión lo que quiere decir es que para la primera etapa hay que presentar una propuesta solo de 10 páginas y para la segunda etapa los que sean invitados, digamos, ya pasarían a presentar la propuesta completa. En single stage aquí tenemos 5 topics. El primero, digamos, que es para hacer una especie de reconciliación de esto, es lo que se hace en las tiendas o en los negocios, en los almacenes a final de año, reconciliar la contabilidad con lo que hay realmente en el almacén, ¿no? Tantos tornillos hemos vendido, pero resulta que hemos vendido 100.000, pero en la contabilidad nos salen que hemos vendido 90.000. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es reconciliar un poquito los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, ¿no? con las redes de seguimiento que tenemos y los datos que tenemos, este primer topic. Eso es un ejemplo, solo lo voy a comentar porque eso lo tenéis en el programa de trabajo. Sabéis que el número de páginas ha cambiado en las propuestas, ahora son 45 en este caso, pero en algunos casos, como en este, nos permiten ir a 60 páginas. No quiere decir que tengamos que gastarlas, pero si alguno considera que tiene que ir hasta las 60, y ya sé que todos van a ir a las 60 porque normalmente van a más. Hay veces que nos encontramos con 20 o 30 páginas por encima, a la hora de revisar una propuesta por encima del límite, y entonces lo primero que tiene que decir, hombre, pues primero haz un ejercicio de recortar un poco porque mal vamos, ¿no? Así. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que en algunos topics se puede dar esa circunstancia. Luego un segundo topic para desarrollar modelos de alta resolución, incluyendo todos los sistemas atmósfera, océano, hielo, para mejorar la comprensión de todos los procesos asociados al clima, validando modelos, mejorando las incertidumbres de estimación de los modelos, que todavía existen muchas, evidentemente. El tercero, para mejorar el estado del arte de los llamados Integrated Assessment Models, que dan soporte sirven de soporte para las políticas relacionadas con el clima. Y luego los 2 últimos topics de este destination, pues un topic que tiene como objetivo mejorar las predicciones estacionales para mejorar la calidad de estas predicciones, tanto a escala regional como a local, y especialmente en Europa, y dando predicciones y proyecciones climáticas mucho más fiables en un rango de tiempo de hasta 30 años. El último topic, digamos, que es mejorar la comprensión de cómo los ecosistemas son capaces por sí mismos de, sin ninguna ayuda del ser humano, pueden contribuir a la captura de carbono y la conservación también de la biodiversidad. Mejorar esa comprensión sin la actuación del ser humano, dejando a los ecosistemas trabajar por ellos mismos.
Todos estos topics son en una sola etapa. La apertura de la convocatoria ya ha sido también el 12 de octubre y el deadline es el mismo que para la primera etapa de los de doble etapa, el 10 de febrero.